El viento reventó el viejo toldo con un chasquido seco. En un instante, los planos de arquitectura de Clara salieron volando hacia el barro oscuro del patio. Salió corriendo bajo la tormenta, tropezando ciegamente hasta caer de rodillas. Arañó la tierra mojada, intentando salvar con desesperación aquellas hojas empapadas que se deshacían entre sus dedos, exactamente igual que su vida. Allí, hundida en el lodo frío, dejó escapar un llanto ahogado, un sonido roto que la lluvia se encargó de tragar. De entre la cortina de agua aparecieron dos figuras envueltas en impermeables oscuros. Eran Inés y Rosa. No gritaron para imponerse al vendaval, no intentaron levantarla del suelo, ni le ofrecieron consuelo barato. Simplemente se agacharon a su lado y, en absoluto silencio, empezaron a rescatar los pedazos de papel mojado con sus manos curtidas por el salitre. Dicen que el dolor más grande de las mujeres en la Costa da Morte es mirar al mar y saber que sus maridos nunca volverán. Pero el dolor de Clara era distinto. Su esposo seguía allí, vivo, solo que acababa de mudarse con una amante más joven, llevándose consigo hasta el último céntimo de los ahorros de ambos. Clara llegó a creer que su historia había terminado a los 35 años, hasta que huyó a esta costa de la muerte y dejó que estas viudas le enseñaran cómo renacer de las cenizas. Esa noche, mientras tiritaba de frío frente a ellas, no hubo juicios ni lástima. Solo la presencia rotunda de mujeres que ya habían sobrevivido a sus propios naufragios. Al ver cómo Inés sostenía los restos destrozados de su carrera con un respeto casi sagrado, el vacío en el pecho de Clara cambió de forma. Aún no lo comprendía, pero tocar fondo en medio de aquella tormenta era el único camino para empezar a construir unos cimientos que nadie, nunca más, pudiera volver a derrumbar. Antes de que el vendaval arrancara el viejo toldo y esparciera sus planos por el barro aquella noche, Clara ya llevaba semanas habitando su propio desastre. Su llegada a la vieja casa de su tía en la Costa da Morte no había sido un retiro espiritual ni una búsqueda de paz. Había sido una huida en estado puro, la huida de un animal herido que busca el rincón más oscuro y apartado que puede encontrar para lamerse las heridas lejos de las miradas ajenas. El bucle en el que se había encerrado era asfixiante, una rutina invisible que la devoraba un poco más cada día. Se despertaba a las 3 de la tarde, con el cuerpo pesado, anclado al colchón por una gravedad que no era física, sino emocional. El cansancio que sentía no se curaba con horas de sueño. Era un agotamiento profundo, originado en el alma, el tipo de fatiga que te deja sin aliento con solo abrir los ojos y recordar quién eres y qué te ha pasado. La casa, con sus muebles cubiertos por sábanas blancas para protegerlos del polvo, parecía una morgue de recuerdos. Clara se movía por los pasillos en penumbra como un fantasma más. No abría las ventanas, no descorría las cortinas gruesas que bloqueaban la luz del Atlántico. Evitaba los espejos porque le aterraba enfrentarse a la mujer demacrada de pelo enmarañado y mirada vacía que le devolvía el reflejo. Se alimentaba por pura inercia biológica, abriendo latas de atún o de fabada que comía fría, de pie frente al fregadero de la cocina, con la única luz de la campana extractora iluminando el granito manchado. Su mente era un proyector estropeado que reproducía la misma película tóxica una y otra vez. No podía dejar de escuchar la voz de él, no los gritos, porque su exmarido nunca gritaba. Él era un maestro de la crueldad educada. Recordaba el tono calmado, casi compasivo, con el que desmantelaba su cordura. Las frases se le clavaban en la memoria con una nitidez dolorosa. Le había dicho que estaba perdiendo la razón, que nadie más la soportaría, que su declive profesional era culpa de su inestabilidad emocional. Y mientras la convencía de que ella era el problema, él vaciaba metódicamente las cuentas bancarias conjuntas. Lo hizo con la precisión de un cirujano que extirpa un órgano vital sin dejar rastro, dejándola sin recursos para pelear, sin margen para maniobrar, y lo peor de todo, sin la custodia de su hijo los fines de semana debido a su frágil estado mental y financiero.
Los fines de semana eran el epicentro de su tortura. El silencio en aquella casa de piedra se volvía ensordecedor cuando sabía que, a cientos de kilómetros de distancia, en un apartamento luminoso de Madrid, otra mujer más joven jugaba a ser familia con lo que a ella le habían arrebatado. En esos momentos de desesperación aguda, Clara recurría a su único mecanismo de supervivencia. Caminaba arrastrando los pies hasta la mesa del salón. Encendía una pequeña lámpara de flexo y desenrollaba sus planos de arquitectura. Eran proyectos inacabados, diseños de un centro cultural que nunca llegó a ver la luz. Se sentaba durante horas a trazar líneas rectas con la regla, a medir ángulos precisos, a sombrear fachadas con un lápiz de grafito. No lo hacía por trabajo, lo hacía porque, en medio del caos absoluto que era su existencia, el papel milimetrado le ofrecía una ilusión de control. La geometría no miente. Si dibujaba una pared de 4 metros, esa pared mediría 4 metros. No la traicionaría, no cambiaría de opinión al día siguiente, no le robaría sus ahorros. Trazar líneas era su forma de convencerse a sí misma de que aún era Clara, la arquitecta brillante, y no la mujer derrotada que se alimentaba de sobras en la oscuridad. Afuera, la vida seguía su curso indiferente. Las mujeres del pueblo, viudas curtidas por la sal y por la espera, la observaban sin entrometerse. Inés, Rosa y las demás conocían el lenguaje del duelo mejor que nadie. Veían las persianas siempre cerradas. Sabían que la chica de la ciudad estaba librando una guerra a puerta cerrada. No le llevaban pasteles de bienvenida ni le hacían preguntas incómodas cuando bajaba a tirar la basura con los ojos hinchados y un abrigo viejo sobre el pijama. Simplemente dejaban que el tiempo y el mar hicieran su trabajo. En la Costa da Morte saben que a los náufragos no se les exige que naden. Primero hay que dejar que tosan el agua que les inunda los pulmones. Y entonces llegó el cambio de presión. Aquella tarde, el cielo sobre el océano adoptó un color plomizo, denso, como el vientre de un animal enfermo. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática. Clara lo sintió en los huesos. La opresión en su pecho aumentó, en sincronía con el barómetro que caía en picado. Encendió el flexo, sacó los planos y apretó el lápiz con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estaba al límite de su resistencia mental, exhausta de sostener la fachada, de fingir que las líneas rectas podían salvarla. La tormenta no pidió permiso. Entró de golpe, con un aullido gutural que hizo vibrar los cimientos de la casa de piedra. Una ráfaga de viento violento reventó el cerrojo oxidado de la ventana del salón, abriendo las hojas de madera de par en par. La lluvia entró en tromba, barriendo la mesa, llevándose por delante la lámpara, los lápices y, sobre todo, los planos. Las hojas de papel vegetal volaron por los aires como pájaros heridos, succionadas hacia la oscuridad del patio trasero. Ese fue el punto de quiebre, el instante exacto en que el bucle se rompió. El pánico que sintió Clara no era por el valor de los dibujos, era el terror primitivo de ver cómo se desvanecía su último escudo. Sin esos papeles ya no era arquitecta, ni madre de fin de semana, ni esposa engañada. Sin esos papeles no quedaba absolutamente nada que la protegiera de la verdad. Salió corriendo al exterior, cegada por la lluvia helada que le cortaba el rostro. La tierra del patio se había convertido en un fango espeso y resbaladizo. Se arrojó al suelo, hundiendo las manos en el barro frío, arañando la tierra en un intento desesperado por atrapar las hojas que se estaban deshaciendo. La tinta de los rotuladores se corría, los trazos perfectos a lápiz se desdibujaban bajo el aguacero, el papel se rompía entre sus dedos entumecidos. Fue allí, de rodillas en el lodo, empapada hasta los huesos y temblando de frío, cuando el espejismo se derrumbó por completo. Dejó de escarbar. Sus manos cubiertas de tierra cayeron inertes a los costados. La asfixia en su pecho alcanzó su punto máximo y finalmente estalló. Un sollozo desgarrador brotó de su garganta, un grito visceral que llevaba reteniendo meses. Lloró por la humillación, por la estafa emocional, por las noches de insomnio, dudando de su propia cordura,
por el dinero que ganó con sudor y que otro se llevó, por el tiempo perdido intentando arreglar algo que ya estaba podrido desde la raíz. Ese llanto no era un símbolo de debilidad, era una rendición, pero no una rendición ante su exmarido o ante la vida, sino una rendición ante sí misma. Estaba aceptando la brutal realidad, su vida anterior estaba muerta. La mujer que fue en Madrid ya no existía, había sido aniquilada. Y tratar de mantenerla viva trazando líneas en un papel en la oscuridad era una agonía inútil. Ese es el verdadero despertar. Las películas nos han enseñado que la revelación llega en forma de una luz inspiradora o un momento de claridad pacífica. Es mentira. El despertar duele. Duele porque te obliga a mirar de frente los escombros de lo que construiste y admitir que todo se ha venido abajo. No puedes reconstruir sobre cimientos agrietados por la mentira. Tienes que dejar que se caiga todo. Tienes que tocar el barro frío con tus propias manos y aceptar la pérdida total. Clara se quedó allí, respirando con dificultad, con la lluvia lavando el barro de su rostro. El bucle de negación se había roto. Ya no había nada más que proteger, nada más que perder, y en medio de esa desolación absoluta, mientras el viento rugía a su alrededor, una calma extraña, vacía pero real, empezó a instalarse en su pecho. Justo antes de que los pasos pesados de las viudas se acercaran en silencio entre la tormenta, Clara comprendió que para empezar a caminar de nuevo, primero hay que tener el valor de dejarse caer del todo. El frío de la lluvia y el lodo en las rodillas de Clara parecían haberla anclado al centro mismo de su propio colapso. Pero la tormenta no detuvo a las dos sombras que se recortaron contra la negrura del patio. Inés y Rosa no bajaron corriendo, ni hubo aspavientos, ni gritos de auxilio para sobreponerse al viento. Caminaban con la pesadez y el aplomo de quienes conocen de sobra la furia del Atlántico. Llevaban puestos esos viejos chubasqueros oscuros que huelen a salitre incrustado y a humedad perpetua. Se arrodillaron en el fango junto a Clara. No le dijeron «todo va a estar bien», esa frase de plástico que la gente de ciudad utiliza para tapar los silencios que incomodan. No hubo palmadas condescendientes en la espalda. En su lugar, sus manos, curtidas y surcadas por grietas profundas, se hundieron en el barro. Con una lentitud casi reverencial, comenzaron a rescatar uno a uno los trozos de papel vegetal empapado que antes habían sido planos de arquitectura. Trataban esos restos arruinados con el mismo cuidado con el que se recoge un objeto sagrado. Cuando no quedó un solo pedazo de papel en la tierra, Rosa tomó a Clara del codo. Su agarre fue firme, sin titubeos, obligándola a levantarse. El trayecto hacia la casa vecina fue un borrón de agua helada y pasos torpes. Clara temblaba incontrolablemente. Sus dientes chocaban provocando un sonido seco, pero las viudas la flanqueaban como dos rompeolas, guiándola a ciegas hasta cruzar un umbral de madera gruesa. El contraste al entrar fue casi violento. La cocina de Inés era el polo opuesto al mausoleo gélido en el que Clara había estado agonizando las últimas semanas. Había una cocina de hierro negro, una estufa de leña encendida que irradiaba un calor denso y anaranjado, iluminando las paredes de piedra irregular. Olía a humo de roble, a humedad secándose y a comida antigua, de esa que requiere horas de fuego lento. Inés la sentó en una silla gastada cerca de la lumbre. Sin pedir permiso, tomó un paño áspero y se lo echó sobre los hombros, secando superficialmente el cabello enmarañado y sucio de la mujer más joven. Luego dio media vuelta y se acercó a la mesa central. Allí, bajo la luz amarilla de una bombilla desnuda, empezó a extender los jirones de papel mojado. Sus dedos gruesos alisaban las arrugas del papel con una paciencia infinita, intentando salvar los trazos de grafito que la lluvia no había logrado borrar del todo. Rosa, mientras tanto, sirvió un plato hondo de loza blanca y lo colocó frente a Clara. El vapor espeso del caldo gallego subió en espirales, empañando el rostro de la arquitecta. Era un olor potente, a patata, a berza, a grasa de cerdo curada, a supervivencia en estado puro. Y entonces Inés rompió el silencio.
No dejó de mirar los planos rotos, sus manos seguían trabajando sobre el papel, pero su voz ronca llenó el espacio caliente de la cocina. «El mar se tragó a mi marido hace 20 años», dijo, con un tono tan carente de victimismo que a Clara le cortó la respiración. «La ciudad acaba de tragarse al tuyo. Una tormenta es una tormenta, hija. Cómete eso antes de que se enfríe». La sencillez de esas palabras cayó sobre Clara con el peso de un yunque. Acostumbrada a los eufemismos de los despachos de abogados y a la jerga psicológica de Madrid, aquella franqueza brutal la desarmó. No hubo diagnósticos de depresión clínica, ni debates sobre abuso financiero o manipulación narcisista. Para Inés, el desastre de Clara no era un estigma personal, ni un fracaso que debiera ocultarse detrás de las persianas. Era simplemente un desastre natural. Un huracán que había arrasado con su cuenta bancaria y su matrimonio. Clara bajó la mirada hacia la superficie del caldo. El líquido caliente reflejaba tenuemente la luz del fuego. La frase de la anciana seguía haciendo eco en su cabeza, destrabando engranajes oxidados. Se dio cuenta de la trampa mental en la que llevaba meses atrapada. Había convertido a su exmarido en un verdugo omnipresente, en un dios oscuro que tenía el poder de arruinarle la vida a distancia. Pero la realidad era mucho más banal y mundana. Él era solo un hombre cobarde que había tomado el dinero y se había largado. La traición había sido un evento puntual, una herida profunda, sí, pero el evento ya había terminado. El huracán ya había pasado. El verdadero problema, el dolor continuo y asfixiante que la ahogaba cada mañana, no venía de él, venía de ella misma. Venía de su propia negativa a aceptar que la casa se había derrumbado. Se estaba castigando por no haber podido detener el viento. Estaba aferrada a las ruinas, llorando sobre los escombros de una familia que ya no existía, permitiendo que un fantasma a 600 kilómetros de distancia siguiera dictando su miseria diaria. Él le había robado los ahorros, es cierto, pero ella le estaba regalando su tiempo, su salud y su cordura. Levantó la vista lentamente. Observó a Inés, que ahora colocaba un par de piedras lisas sobre los bordes de un plano para evitar que el papel se encogiera al secarse. Observó a Rosa, que atizaba el fuego con un hierro largo. Ellas habían perdido a sus hombres en el abismo negro y helado del océano. No hubo despedidas, no hubo un funeral con cuerpos, solo agua salada y un vacío infinito. Y sin embargo, allí estaban, respirando, horneando pan, cortando leña, remendando redes. No se habían marchitado esperando a que el mar les devolviera lo que era suyo. Habían endurecido la piel, cerrado la herida y seguido adelante, construyendo una fortaleza silenciosa entre ellas. Si esas mujeres habían sobrevivido a la inmensidad letal del mar, Clara podía sobrevivir a la bajeza de un hombre de traje. Podía sobrevivir a la pérdida de unos números en una pantalla de banco. No era el fin del mundo, era el fin de ese mundo. Tomó la cuchara. El metal estaba tibio. Al dar el primer sorbo, el calor espeso del caldo bajó por su garganta, descongelando algo más que su estómago. Era un sabor fuerte, arraigado a la tierra, un recordatorio físico de que su cuerpo seguía vivo y necesitaba alimento. No hubo lágrimas de purificación repentina, ni juramentos dramáticos de venganza mirando por la ventana. La sanación real rara vez ocurre con fuegos artificiales ni epifanías de película. Ocurre exactamente así, en una cocina ajena, con la ropa manchada de barro, tragando un caldo de berzas ardiente. Clara masticó en silencio. Por primera vez en 1 año y medio sintió cómo la niebla mental empezaba a disiparse. Tomó una decisión, no con la cabeza, sino con las tripas. Iba a dejar de sangrar por alguien que ya se había ido. Iba a dejar de ser la víctima de una tragedia urbana para convertirse en la única dueña de su reconstrucción. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire con olor a humo le llenaba los pulmones, y siguió comiendo. Afuera, la tormenta seguía azotando los acantilados, pero dentro de esa cocina y dentro del pecho de Clara, el viento finalmente se había detenido. A la mañana siguiente de la tormenta,
El silencio que envolvió la Costa da Morte tenía una textura diferente. Ya no era el silencio opresivo de una casa cerrada a cal y canto, sino la quietud fría y afilada que deja el mar cuando se ha cansado de rugir. Clara abrió los ojos en su cama, anticipando el peso familiar de la angustia en el pecho, esa losa invisible que durante meses la había mantenido anclada al colchón hasta bien entrada la tarde. Pero antes de que su mente pudiera empezar a proyectar las imágenes de su exmarido o a repasar obsesivamente la lista de todo lo que había perdido, un golpe seco y rítmico resonó en la puerta principal de la casa. No era una llamada de cortesía, era una exigencia. Al abrir, envuelta aún en una bata gastada, se encontró con Rosa. La viuda no llevaba pasteles ni traía una sonrisa compasiva en el rostro curtido. Llevaba un cubo de zinc vacío en una mano y un delantal grueso en la otra. Sin mediar un buenos días, ni preguntar cómo había pasado la noche, le tendió el delantal y le dijo simplemente que la harina no se iba a amasar sola y que Inés las estaba esperando. Fue un secuestro en toda regla. Las viudas del pueblo habían decidido, con esa sabiduría silenciosa y pragmática de quienes no tienen tiempo para la autocompasión, que a Clara se le había acabado el permiso para languidecer en la oscuridad. No le dieron la opción de decir que no, ni de excusarse en su tristeza, porque frente a mujeres que habían enterrado ataúdes vacíos, llenos de piedras para honrar a los maridos tragados por el océano, el luto por un hombre vivo y cobarde no era una excusa válida para dejar de amasar el pan. Esa misma madrugada, en la cocina de Inés, Clara hundió por primera vez sus manos en una artesa de madera llena de harina, agua, sal y levadura viva. Sus dedos, largos y pálidos, acostumbrados a la precisión milimétrica de los lápices de grafito y a deslizarse suavemente sobre las pantallas táctiles, se encontraron con una resistencia densa y pegajosa. Inés se paró a su lado, observando con ojo crítico, corrigiendo su postura, indicándole que no usara solo las muñecas, que tenía que empujar con todo el peso de sus hombros, con el centro de su cuerpo. El trabajo físico era agotador. A los 10 minutos, a Clara le ardían los brazos, el sudor le perlaba la frente y el aire de la cocina, caliente por la leña, le llenaba los pulmones de un modo que casi dolía. Pero en medio de ese esfuerzo bruto, ocurrió algo extraordinario. Mientras golpeaba la masa contra la madera, la doblaba sobre sí misma y volvía a presionar, su mente dejó de gritar. No había espacio en su cerebro para procesar los insultos que su exmarido le había lanzado en el despacho de abogados, porque toda su concentración estaba enfocada en evitar que la masa se le pegara a los nudillos, en sentir el cambio de textura, en buscar el punto exacto de elasticidad del que Inés le había hablado. Cada golpe sobre la mesa era una exhalación, una forma física de sacar la rabia que había estado pudriéndose en sus entrañas. Estaba creando algo real, un alimento tangible que iba a saciar el hambre de otras personas, algo radicalmente opuesto a los castillos en el aire que había construido en su matrimonio y a los edificios corporativos que diseñaba en Madrid para inversores sin rostro. El amasado fue solo el principio de una rutina implacable que las viudas tejieron a su alrededor como una red de seguridad invisible. Cuando el pan entraba al horno de piedra, el día continuaba en el puerto. Bajaban por la cuesta empedrada cuando el sol apenas era un rasguño gris en el horizonte, recibiendo el viento helado, cargado de yodo y salitre directamente en la cara. Allí, junto a los barcos de bajura, que regresaban tras una noche desafiando las olas, Clara aprendió a clasificar el pescado. Se quitó los guantes de goma porque le entorpecían los movimientos, dejando sus manos desnudas a merced del frío y de la rudeza de las escamas. El olor fuerte a marisco crudo, a gasoil y a algas mojadas reemplazó el perfume caro que solía usar en la ciudad. Sus manos, antes inmaculadas, se llenaron de pequeños cortes causados por las aletas dorsales de las doradas y los bordes afilados de las cajas de plástico. Una mañana, la espina de un pez le perforó la yema del dedo índice. Una gota de sangre roja y brillante brotó al instante, contrastando con la piel pálida y húmeda.
Clara se quedó mirando la herida por un segundo, sintiendo el escozor agudo, el latido localizado del dolor físico, y sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero absolutamente real. Ese pequeño corte era un dolor honesto, un dolor del presente, limpio y directo, que no dejaba cicatrices psicológicas ni requería meses de terapia para ser entendido. Era la prueba irrefutable de que estaba viva, de que su cuerpo funcionaba, de que estaba allí, de pie sobre el cemento mojado del puerto, respirando por sí misma. Las tardes las pasaban sentadas en el patio, aprovechando las horas de luz para remendar los aparejos de pesca. Montones de redes de nailon verde y azul se apilaban a su alrededor como serpientes dormidas. Rosa le enseñó a usar la aguja de plástico, a identificar los nudos rotos, a tensar el hilo y a tejer de nuevo la estructura para que los agujeros desaparecieran. Era un trabajo de una paciencia infinita, monótono pero profundamente meditativo. Mientras las agujas entraban y salían, las mujeres mayores a su alrededor conversaban en gallego, un murmullo constante y rítmico que se mezclaba con el sonido de las gaviotas. Hablaban del precio de la patata, de la humedad que se les metía en las articulaciones, de las mareas, de cosas simples y fundamentales que sostenían el mundo. No hablaban de traumas, ni de traiciones, ni de venganzas, porque en aquel microcosmos matriarcal la tragedia se asumía como una parte más del paisaje, como la lluvia o el viento, algo con lo que se convive, pero que no te define. A través de esta repetición constante, de este agotamiento físico diario, Clara comenzó a experimentar una transformación silenciosa y profunda en su interior. La fatiga que sentía al final del día ya no era esa pesadez tóxica de la depresión que le impedía moverse. Era el cansancio limpio del trabajo duro, una fatiga muscular que le regalaba noches de sueño denso y sin sueños, sin sobresaltos, a las 3 de la mañana, buscando el calor de alguien que ya no estaba. Una noche, después de cenar, Clara se quedó a solas en la cocina de su tía. Se sirvió un vaso de agua, encendió la luz tenue y se miró las manos. Las extendió sobre la mesa bajo la bombilla amarillenta. Ya no eran las manos de la arquitecta de éxito de Madrid, tampoco eran las manos temblorosas de la mujer que semanas atrás escarbaba en el barro buscando planos rotos. Sus palmas estaban endurecidas por pequeñas callosidades amarillentas, sus uñas estaban cortas, sin esmalte, manchadas con un tono ocre de tierra y yodo que no desaparecía por mucho que las frotara. Las articulaciones le dolían ligeramente, un recordatorio constante de su propio esfuerzo. Al mirar esas manos curtidas, Clara comprendió que había dejado de ser una víctima. La víctima era aquella mujer que esperaba sentada en la oscuridad a que alguien le devolviera el dinero o le pidiera perdón. La víctima era la que creía que su valor dependía de la fidelidad de un hombre o del saldo de una cuenta corriente. Pero la mujer de las manos callosas que ahora respiraba pausadamente en la cocina no le debía nada a nadie. Había pasado de ser arrastrada por las circunstancias a tomar las riendas de su propia curación, eligiendo la acción por encima de la parálisis. El trabajo manual, crudo y sin adornos, la había bajado de la nube de sus pensamientos obsesivos para estrellarla contra el suelo firme de la realidad. Había recuperado el control de su vida no en un juzgado ni en un banco, sino amasando harina, ordenando pescado y cosiendo redes. Había aprendido que, aunque te arrebaten absolutamente todo lo que creías poseer, nadie puede robarte la capacidad de usar tus propias manos para empezar a reconstruir el mundo desde cero. Y esa certeza, callada y poderosa, se instaló en su pecho para no irse jamás. Con el paso de las semanas, a medida que el cansancio físico le devolvía el sueño por las noches y las manos se le llenaban de la aspereza del mar, Clara comenzó a levantar la vista del suelo. Hasta entonces, su universo se había reducido a su propio dolor, a esa habitación a oscuras y a la sensación constante de estar cayendo al vacío. Las mujeres del pueblo habían sido, en un principio, solo presencias silenciosas que la sacaron del barro. Pero ahora, con la mente más clara, libre del ruido ensordecedor de la autocompasión, Clara empezó a observarlas de verdad. Y lo que descubrió no fue a un grupo de ancianas vulnerables
que mataban el tiempo esperando el final de sus días, sino una maquinaria de supervivencia asombrosa, una red invisible y perfecta de la que ella, sin darse cuenta, ya formaba parte. Desde la ventana de su cocina, mientras colaba el café al amanecer, Clara se dedicó a estudiar la coreografía diaria de la Costa da Morte. Empezó a fijarse en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos bajo la bruma de su depresión. Vio cómo Rosa, que sufría de una artrosis severa en las rodillas, encontraba cada martes y jueves un cesto con la ropa limpia y doblada en su portal, sin que Inés, que vivía 3 casas más abajo, mencionara jamás el asunto. Observó la vieja caja de galletas de hojalata que descansaba sobre la repisa de la panadería del pueblo, un fondo común donde las mujeres depositaban monedas sueltas y billetes arrugados para pagar el recibo de la luz de aquella que, ese mes, hubiera tenido peor suerte con la pensión. No había grandes discursos sobre la solidaridad, ni reuniones formales, ni contratos firmados frente a notario como a los que Clara estaba acostumbrada en su vida anterior en Madrid. Lo que existía allí era un ecosistema matriarcal sólido, una telaraña de cuidados mutuos tan resistente que ningún temporal podía quebrar. Se acompañaban a los médicos en los pueblos vecinos, turnándose para pagar el taxi, compartían las cosechas de los pequeños huertos traseros, intercambiaban tomates por pescado fresco y se sentaban juntas en los bancos de madera de la iglesia, no tanto por devoción religiosa, sino como un acto de presencia, una forma de decirse las unas a las otras que seguían allí, sosteniendo la trinchera. Al contemplar esta realidad, algo hizo un clic definitivo en la cabeza de Clara. Toda su vida le habían enseñado, a través de las revistas, del entorno corporativo y de la cultura de la ciudad, que una mujer sola es una mujer incompleta, que el éxito consistía en acumular títulos universitarios, metros cuadrados en un piso céntrico, ceros en una cuenta bancaria compartida y, sobre todo, mantener el estatus de un matrimonio perfecto, costara lo que costara. Bajo esa lupa envenenada, ella misma se había autodiagnosticado como un desecho. Creía que al perder a su marido y su dinero, había perdido su carnet de ciudadana válida, convirtiéndose en una fracasada, en mercancía devuelta por defectuosa. Pero mirando a Inés reparar una red de pesca con la tranquilidad de quien domina su mundo, Clara sintió cómo esa gigantesca mentira urbana se desmoronaba pedazo a pedazo. Aquellas gachas viudas no tenían maridos que las protegieran, no tenían carteras de inversión ni perfiles en redes sociales donde fingir que sus vidas eran un escaparate de felicidad continua. El mar les había arrebatado a sus hombres décadas atrás de la manera más cruel posible, dejándolas en la pobreza y la incertidumbre absoluta. Sin embargo, no había en ellas ni un ápice de lástima. Eran soberanas de su propia existencia. Habían construido un mundo donde la ausencia del hombre no era un cráter que las devoraba, sino el espacio sobre el cual habían levantado una fortaleza de independencia colectiva. Esa revelación fue como abrir de golpe todas las ventanas de una casa que lleva años cerrada. Clara comprendió que el verdadero problema nunca fue la traición de su exmarido, sino el poder que ella misma le había otorgado sobre su propia identidad. Él pudo llevarse el dinero y marcharse con otra mujer. Sí, pero el sentimiento de humillación, la vergüenza de sentirse abandonada, eso era un veneno que ella misma se estaba bebiendo voluntariamente cada día, aferrada a unas reglas de éxito que en realidad detestaba. A partir de esa mañana comenzó un proceso de purificación interno, un desmantelamiento consciente de sus creencias más tóxicas. Fue una limpieza general, no de objetos, sino de ideas. Mentalmente, Clara empezó a meter en bolsas de basura la necesidad de aparentar frente a sus antiguos colegas de despacho. Tiró por la borda la culpa paralizante por no haber sabido retener a un hombre que no quería quedarse. Desechó la idea aterradora de que a los 35 años su vida ya estaba escrita y terminada. Se despojó de la ansiedad por el estatus social, reconociendo que la falsa seguridad de su piso en Madrid era infinitamente más frágil que la lealtad ruda y silenciosa de estas mujeres del norte.
El clímax de esta liberación silenciosa llegó de la forma más terrenal y menos romántica posible. El viejo tejadillo del porche de su casa, aquel mismo bajo el cual la tormenta le había arrebatado sus planos de arquitectura semanas atrás, seguía medio hundido, amenazando con desplomarse por completo con las próximas lluvias. En lugar de llamar a un albañil o de acobardarse ante el problema, Clara decidió que era hora de arreglarlo. A la mañana siguiente, Inés, Rosa y un par de vecinas más aparecieron en su patio con herramientas que parecían sacadas del siglo pasado. Martillos con el mango astillado, clavos oxidados en tarros de cristal, una escalera de madera pesada y varias planchas de uralita nuevas que habían conseguido mediante algún trueque misterioso en el pueblo. No hubo discusiones sobre quién hacía qué. Clara, al ser la más joven y ágil, se subió a lo alto de la estructura renqueante, haciendo equilibrio sobre las vigas de madera. Abajo, las señoras de 70 años sostenían la base de la escalera con una fuerza que desafiaba toda lógica médica, pasándole las herramientas y dándole instrucciones a gritos para sobreponerse al sonido de las olas que rompían a lo lejos. El sol del mediodía caía a plomo, calentando la madera húmeda. Clara sudaba a mares, con el pelo recogido de cualquier manera y la cara manchada de polvo gris. Estaba intentando clavar una de las planchas cuando el martillo resbaló, golpeando torpemente la madera y haciendo que un clavo saliera volando directamente hacia el delantal de Rosa. La anciana dio un pequeño salto hacia atrás, soltando una maldición en gallego tan colorida, tan inesperada y tan soez que el tiempo pareció detenerse por un segundo. Inés, sin inmutarse, miró el clavo en el suelo. Levantó la vista hacia Clara, que seguía subida en la viga con el martillo en alto, y comentó con una seriedad sepulcral que si su difunto marido hubiera construido barcos con esa puntería, los peces habrían aprendido a nadar con casco. El comentario quedó flotando en el aire caliente del patio. Clara bajó el martillo lentamente. Sintió un cosquilleo extraño en la boca del estómago, una vibración que subió por su pecho, expandiendo sus costillas de una manera que hacía meses que no experimentaba. Sus labios se curvaron, temblorosos al principio, como si hubieran olvidado la mecánica del movimiento. Y de repente, sin previo aviso, estalló. Una carcajada sonora, profunda y ronca, brotó de su garganta. No era una risa educada ni contenida, era una risa salvaje. El sonido puro del alivio, la celebración inconsciente de un alma que acaba de soltar un peso gigantesco. Se aferró a la viga de madera, riendo hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas limpias, libres del sabor a sal de la desesperación. Abajo, las viudas se contagiaron de su estallido. Rosa empezó a reírse agarrándose el estómago, e Inés dejó escapar una sonrisa amplia que le arrugó aún más las esquinas de los ojos. Allí, encaramada a un tejado a medio arreglar, rodeada de mujeres vestidas de luto eterno y herramientas oxidadas, Clara experimentó la verdadera libertad. Su mente se vació por completo de los fantasmas de Madrid. El pasado había perdido su filo. El futuro ya no era una amenaza paralizante llena de plazos y exigencias. Solo existía ese momento absurdo y luminoso, el olor a madera cortada, el eco de su propia risa, rebotando contra los muros de piedra, y la certeza absoluta de que su mente ya no era una prisión, sino un espacio abierto, inmenso y tranquilo, listo para empezar a ser habitado de nuevo. La paz que Clara había comenzado a tejer hilo a hilo en aquel rincón olvidado del mundo, fue interrumpida un martes por la tarde con la estridencia de algo que no pertenece a ese lugar. No fue el estruendo de una ola contra las rocas, ni el graznido de una gaviota peleando por un pez, sino el crujido asordinado de unos neumáticos caros aplastando la grava húmeda del camino. Un coche oscuro, pulido y de líneas agresivas, se detuvo frente a la puerta de madera carcomida de la casa. Era un vehículo de ciudad, un intruso de metal brillante que desentonaba violentamente con el paisaje de piedra gris, redes apiladas y cielo plomizo. Clara,
que en ese momento estaba limpiando la mesa de la cocina después de amasar, sintió un vuelco en el estómago. El sonido del motor al apagarse fue como un latigazo que la devolvió de golpe a una vida que creía haber dejado sepultada a 600 kilómetros de distancia. La puerta no fue golpeada con la cortesía de un visitante, sino empujada con la arrogancia de quien se cree dueño del espacio que pisa. Su exmarido cruzó el umbral. Llevaba un abrigo de corte impecable, zapatos italianos que intentaban esquivar el barro del porche y esa misma expresión de suficiencia tranquila que ella había aprendido a temer. El aire de la cocina, hasta hace un segundo cálido y perfumado a levadura, se contaminó casi de inmediato con el olor de su colonia cara, un aroma artificial y punzante que a Clara le provocó una náusea instantánea. No venía a pedir disculpas, ni a comprobar cómo estaba. Venía a cerrar un trámite. Llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero de la que extrajo, con movimientos precisos y ensayados, un manojo de documentos legales grapados. Eran los papeles de la renuncia definitiva, el último nexo financiero que los unía, la cesión total de la propiedad en disputa que a él le faltaba por arrebatarle para salir completamente ileso del naufragio que él mismo había provocado. Los arrojó sobre la mesa de madera, justo al lado del cuenco con restos de harina. Luego la miró. Fue una mirada lenta, de arriba a abajo, escaneando cada detalle de su apariencia. Observó su cabello recogido de forma descuidada, su jersey grueso y descolorido por los lavados, y finalmente sus manos. Esas manos que ahora tenían rasguños, uñas cortas y la piel endurecida por el trabajo rudo. Una sonrisa compasiva, esa mueca perversa disfrazada de preocupación que él dominaba a la perfección, asomó a sus labios. Empezó a hablar con su tono habitual, bajo, modulado, diseñado para hacerla sentir pequeña, irracional y desequilibrada. Le dijo que se mirara, que era una lástima ver en lo que se había convertido. Se burló, con palabras elegantes pero afiladas como bisturís, de su escondite, de la absurda idea de jugar a ser una campesina rodeada de viejas de pueblo que olían a pescado podrido. Le sugirió, casi como si le estuviera haciendo un favor, que firmara de una vez, que dejara de hacer el ridículo y que usara lo poco que le quedaba de dignidad para desaparecer sin causar más molestias. El cuerpo de Clara reaccionó antes que su mente. Era un reflejo condicionado, una memoria muscular forjada a base de meses de manipulación sutil y desgaste psicológico. Sus hombros se encogieron, buscando instintivamente hacerse invisibles. Un temblor frío y errático comenzó a subirle por las piernas hasta llegarle a las manos. El aire pareció desaparecer de la habitación. De repente, ya no era la mujer que había arreglado el tejado riendo a carcajadas bajo el sol, ni la que desentrañaba redes en el puerto. Volvía a ser la víctima acorralada en un piso de Madrid, dudando de su propia cordura, aplastada por el peso de la culpa y la insuficiencia. El fantasma no estaba a 600 kilómetros, estaba allí, respirando el mismo aire, recordándole que su huida no había servido de nada, que él siempre tendría el poder de reducirla a escombros con un par de frases bien articuladas. Él sacó una pluma estilográfica plateada del bolsillo interior de su abrigo y la dejó caer sobre los papeles con un suave golpe metálico. «Firma», dijo, «y todo esto se acaba hoy». Clara bajó la vista hacia la pluma. La mente le suplicaba que lo hiciera. Una parte de ella, la parte aterrorizada y exhausta, le gritaba que agarrara ese trozo de metal, que trazara su nombre en la línea de puntos y comprara su paz. Si firmaba, él se iría, se llevaría su colonia invasiva, su desprecio y su presencia asfixiante de vuelta a la ciudad, dejándola sola para lamerse las heridas. Era el precio a pagar por el silencio. Su mano derecha, temblorosa, se despegó del costado y avanzó unos centímetros hacia la mesa. Estaba a punto de rendirse, a punto de aceptar la derrota final, a punto de dejar que él le arrebatara no solo el dinero, sino la poca soberanía que había logrado reconstruir sobre sí misma. Entonces,
El sonido áspero de la puerta trasera de la cocina, abriéndose de golpe, rompió la tensión de la habitación como un cristal estallando. Una ráfaga de viento helado barrió el olor a colonia cara, trayendo consigo el aroma crudo y poderoso del océano profundo, de la marea baja y de las escamas mojadas. Clara detuvo su mano a milímetros de la pluma, giró la cabeza, y su exmarido también lo hizo, frunciendo el ceño, molesto por la interrupción de su calculada puesta en escena. Eran Inés y Rosa, seguidas por 3 de las viudas más veteranas del pueblo. Venían directas de la lonja, llevaban puestos sus gruesos delantales de goma azul y verde, manchados de sangre oscura y restos de pescado. Calzaban botas de agua pesadas que dejaban huellas húmedas sobre las baldosas. No entraron con timidez ni pidiendo disculpas por irrumpir en una propiedad ajena. Entraron con la contundencia de un bloque de granito, con la misma naturalidad con la que el mar invade la playa cuando sube la marea. No hubo gritos, ni aspavientos, ni la histeria que los hombres como él siempre esperan encontrar en situaciones de conflicto emocional. No venían a insultarlo, ni a defender a Clara con argumentos vacíos. Caminaron en absoluto silencio hasta situarse justo detrás de Clara. Formaron una barrera física, una muralla de cuerpos robustos, de rostros surcados por arrugas profundas y miradas que habían visto a la muerte de frente tantas veces que ya no le tenían ningún respeto a la prepotencia de un hombre en traje. El silencio que se instaló en la cocina no era el silencio del miedo, sino el de una calma amenazante, densa y pesada. Inés dio un paso al frente. Sus manos estaban húmedas y cubiertas de diminutas escamas plateadas que brillaban bajo la luz de la bombilla. Llevaba en la mano derecha un cuchillo de hoja corta y ancha. El mango de madera desgastado por los años de uso ininterrumpido, escamando pescado duro. No lo alzó de forma agresiva, simplemente lo dejó caer de plano sobre la mesa de madera, justo al lado de los documentos legales y la pluma estilográfica. El ruido seco de la hoja metálica contra la madera resonó como un disparo en la quietud del cuarto. Inés clavó sus ojos oscuros, imperturbables y vacíos de cualquier atisbo de intimidación, directamente en los ojos del hombre de Madrid. No parpadeó, y con una voz grave, pausada, que parecía arrastrar el peso de 100 años de temporales y viudez, pronunció unas palabras que no admitían réplica. «En esta costa de la muerte», dijo Inés lentamente, «estamos acostumbradas a ver cómo las olas hunden y destrozan cosas muchísimo más grandes y más fuertes que tú, así que ahora mismo das media vuelta y sales de la casa de nuestra hija. Esas 2 palabras no fueron dichas con ternura, sino con un sentido de pertenencia feroz, con la autoridad de una loba matriarca defendiendo el perímetro de su manada. El impacto de esa declaración golpeó a Clara en el centro del pecho, desbaratando por completo la estructura de su miedo. De repente, el temblor de sus manos cesó. El sudor frío desapareció. La presencia de aquellas mujeres a su espalda, firmes como raíces centenarias, le transfirió una energía antigua y silenciosa. Comprendió, en una fracción de segundo, que no estaba sola y, lo que era aún más importante, que él no era un gigante todopoderoso. Fuera del contexto de la ciudad, despojado de sus despachos y sus tácticas de desgaste, él era solo un cobarde diminuto, un hombre minúsculo e irrelevante frente a la inmensidad del océano y la fuerza brutal de aquellas viudas que habían sobrevivido a lo peor de la vida sin pestañear. El exmarido titubeó. Su postura relajada se tensó. El desprecio en su rostro fue rápidamente reemplazado por la incomodidad profunda de quien se sabe repentinamente en desventaja, acorralado en un territorio que no comprende y que no puede controlar con retórica barata. Abrió la boca para decir algo, para intentar recuperar el dominio de la situación, pero la mirada pétrea de Inés y de las mujeres que la flanqueaban se lo impidió. Clara bajó la mirada hacia los papeles. Tomó la pluma estilográfica, pero no para firmar,
Sintió el tacto frío del metal, la observó durante un segundo interminable y luego, con un movimiento tranquilo y deliberado, la hizo rodar por la mesa hasta que cayó al suelo. Levantó la vista y miró a los ojos al hombre que la había roto, al hombre por el que había llorado arrastrándose por el lodo en medio de una tormenta. Ya no había rabia en su mirada, ni dolor, ni miedo. Solo había una indiferencia absoluta, fría y liberadora. «No», dijo Clara. Una sola palabra, corta, nítida, sin elevar el tono de voz. No iba acompañada de explicaciones ni de justificaciones. Era un no rotundo, un punto y final. Acto seguido, agarró el fajo de documentos por el borde, lo partió por la mitad con un movimiento seco de sus manos encallecidas y dejó caer los pedazos rotos sobre la mesa. El sonido del papel rasgándose fue, para ella, el estruendo más hermoso que había escuchado en su vida. Era el sonido de las cadenas rompiéndose, de los grilletes cayendo al suelo. Era el sonido inconfundible de una mujer reclamando el derecho absoluto sobre su propia existencia. El hombre la miró, incrédulo, incapaz de procesar el cambio de poder. Sin decir una palabra más, recogió su pluma del suelo con un gesto torpe y apresurado, dio media vuelta y salió por la puerta, huyendo de una batalla que había perdido antes siquiera de empezar a librarla. Clara escuchó el motor del coche alejarse por el camino de grava hasta fundirse con el rumor constante del mar, y por primera vez en mucho tiempo respiró hasta llenar por completo sus pulmones. Los días que siguieron a la marcha de aquel coche extranjero trajeron consigo una resaca emocional muy particular. Acostumbrada a la hiperactividad de la ciudad y a la necesidad constante de demostrar su valía, Clara experimentó un ligero vértigo ante la página en blanco de su nueva rutina. A veces, mientras tomaba su café matutino, una punzada de culpa intentaba asaltarla, ese viejo fantasma moderno que te susurra que si no estás produciendo dinero a un ritmo frenético, estás desperdiciando tu existencia. Sin embargo, ese eco ansioso duraba apenas unos minutos. Se desvanecía en cuanto el olor a pan recién horneado inundaba la estancia, o al escuchar las carcajadas ruidosas de Rosa e Inés discutiendo en el patio trasero mientras limpiaban pescado. Clara aprendió a saborear la lentitud, dejando que la luz del sol inundara por fin cada rincón de una casa que había dejado de ser un escondite para transformarse en un santuario. El sufrimiento que casi la destruye no era un caso aislado. Es fácil desmoronarse cuando el mundo entero lleva décadas convenciéndonos de que una mujer solo está completa si mantiene intacta la fotografía del matrimonio feliz y el éxito material. La trampa de este sistema radica en hacernos creer que nuestra identidad es un préstamo condicionado a la aprobación de los demás. Por eso la pérdida nos vacía de esa manera tan brutal. Nos han educado para sostener fachadas a costa de nuestra propia salud mental, sacrificando la tranquilidad en el altar de las apariencias sociales. Pero Clara ya no juega con esas reglas. En la pared principal de su salón, sujetos con chinchetas sobre la piedra desnuda, cuelgan los mismos planos de arquitectura que rescató del barro en medio del vendaval. El papel vegetal conserva las arrugas y las manchas marrones de la tierra, cicatrices secas de su peor noche. Al acercar la mirada a esos trazos de grafito, se descubre algo fascinante. Los fríos edificios corporativos de Madrid han desaparecido. Sus manos expertas ahora esbozan amplios ventanales orientados al mar, una cocina inmensa, zonas de descanso bañadas por la luz natural. Está rediseñando el viejo edificio de la Lonja para convertirlo en un centro comunitario luminoso, un lugar digno y cálido para las viudas del pueblo. No volvió a la capital para exigir venganza ni recuperar su estatus. Se quedó frente al océano, consciente de que la tormenta no le había arrebatado su hogar, sino que había despejado el terreno para que pudiera encontrar a la verdadera familia que su alma necesitaba. Me pregunto si tú también estás agotada de sostener piezas que ya no encajan. Si te encuentras atravesando tu propio temporal, me encantaría leer tu historia en los comentarios.
En Ecos de Mujer creamos este refugio virtual justamente para abrazar esas batallas invisibles que libramos a diario. Si estas palabras han traído un poco de calma a tu taza de café hoy, te invito a suscribirte al canal. Quédate cerca. En el próximo video seguiremos desenredando nudos y recordando, paso a paso, cómo se vuelve a caminar con la cabeza alta.